Hay historias que no se encuentran en archivos oficiales, historias que nunca llegaron a los periódicos, ni a los informes policiales. Historias que sobreviven en susurros, cintas oxidadas y miradas que no parpadean. Hoy te contaré uno de los casos más perturbadores jamás registrados por el Sector 6. Una mujer sin nombre, sin expresión y sin pasado, que apareció en un hospital en 1972. Desde entonces, su rostro sigue apareciendo en grabaciones donde nadie recuerda haberla filmado. Prepárate para sumergirte en una investigación que pone en duda la realidad misma. Y si este tipo de historias te atrapa tanto como a mí, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada archivo olvidado tiene una voz que quiere ser escuchada. ¿Cómo puedes confiar en alguien que no parpadea? Esa fue la primera frase que anoté cuando escuché la cinta. Y desde entonces no he vuelto a dormir tranquilo. Mi nombre es Frank Navarro. Fui investigador forense del Sector 6 durante casi 20 años antes de que las cosas cambiaran. Hoy vivo aislado, fuera del sistema. Ya no contesto llamadas, no reviso correos y hasta hace poco había logrado desaparecer. Pero entonces llegó el paquete, sin remitente, sin fecha, solo una caja envuelta en papel pardo, con un símbolo que no veía desde hace décadas. Un círculo negro cortado por una línea vertical. El sello de un caso clasificado. Dentro, una única cinta de casete. Etiqueta amarillenta, escrita a mano. Caso 1972, expresión nula. Y una nota adjunta, apenas legible, como si alguien la hubiera escrito con prisa o con miedo. No, la mires a los ojos. Tenía años sin tocar un reproductor de cinta, pero mis manos actuaron por inercia. Lo conecté, ajusté el volumen y apreté play. Silencio. Luego, un zumbido, una interferencia espesa, como si la misma cinta luchara por no revelar su contenido. Y entonces, una voz, femenina, sin matices, sin alma, dijo: ¿puedes verme? Y por un segundo, lo juro, sentí que no venía de la cinta sino de mi espalda. La grabación duró apenas 3 minutos, pero en ese lapso escuché gritos, forcejeos, vidrios rotos y algo que no debería emitir un ser humano. Cuando terminó, me quedé inmóvil. Vi mi reflejo en el televisor apagado y no reconocí mi propio rostro. No conocía ese caso, y eso ya era raro. En mis años dentro del Sector 6, trabajé en más de 100 expedientes sellados, desde desapariciones masivas hasta experimentos que rozaban lo inhumano. Pero este nunca pasó por mis manos. Busqué en los archivos. Nada. Ningún caso 1972. Ninguna expresión nula. Ninguna mujer sin rostro. Pero encontré algo. Un nombre. Un lugar. Hospital Cedarwood, Nueva Jersey, 1972. Demolido en 1986 tras un incendio que nunca fue explicado. Y una nota marginal, en tinta roja. Paciente ingresada sin documentación. No parpadea, no habla, no responde a estímulos. Sonríe sin mover los labios. Ahí empezó todo. No sé quién me envió la cinta. No sé qué espera que haga con ella. Pero siento que esto no es una advertencia. Es un desafío. He decidido registrar cada paso, cada hallazgo, cada anomalía. No porque crea que puedo resolverlo, sino porque, si algo me sucede, quiero que quede un rastro, una voz. Porque ella me escuchó. No sé si fue una trampa. Tal vez alguien solo quería ver qué tan lejos llegaría un hombre que ya no le teme a nada. O tal vez, simplemente querían que yo la viera. Después de escuchar la cinta, pasé la noche entera con las luces encendidas. No por miedo, o al menos eso me repetía, sino porque algo en esa voz me pareció profundamente equivocado. No vacilante, no malvada, solo vacía. A la mañana siguiente volví a revisar el sobre en busca de cualquier pista. Fue entonces que noté, escondido entre el cartón del empaque, un pequeño trozo de papel doblado en 4. Decía: Hospital Cedarwood, Nueva Jersey, 11 de junio de 1972.
Ese nombre despertó algo. No lo reconocía de inmediato, pero me sonaba prohibido. Como esas palabras que escuchas en los pasillos de una oficina gubernamental y sabes que no deberías repetir. Busqué. Durante horas. Internet solo arrojaba una nota antigua, escaneada de un periódico local. Incendio en hospital psiquiátrico deja ala este completamente destruida. Instalación será demolida. Sin víctimas, sin causa confirmada, sin más detalles. Nada más. Fue como si el lugar hubiese sido arrancado de la historia. Pero cometieron un error, uno mínimo. En un foro abandonado de exfuncionarios médicos, alguien mencionaba un Dr. H. Kessler, antiguo psiquiatra de Cedarwood. No tenía foto, solo una cita suya entre comillas. Algunos rostros son máscaras que se niegan a caer. Esa frase me siguió. Durante días. En un arranque, conduje hasta Harrison Bay. No me preguntes por qué. Tal vez era la necesidad de ver con mis propios ojos si algo quedaba de ese hospital. Pero al llegar, solo encontré lo que parecía un terreno baldío, cercado, abandonado, cubierto de maleza. Aún así, el aire olía raro, viejo, como si alguien hubiera cerrado una habitación durante 50 años y olvidado abrirla. Pregunté por el hospital en un café cercano. El camarero, un hombre mayor, dejó de limpiar la mesa. Me miró fijo. Eso fue hace mucho, ya no queda nada ahí, dijo. Le insistí. Me observó por un segundo más y luego susurró. Algunos que entraron no salieron igual. Otros no salieron. Esa noche me hospedé en un motel barato y antes de dormir decidí revisar de nuevo la cinta. Puse los auriculares. Cerré la puerta. Apagué las luces. Pero esta vez no fue solo la voz. Escuché un pitido agudo. Luego, un clic. Como si alguien más hubiese presionado play desde el otro lado. Y entonces, algo nuevo. Un susurro que antes no estaba. Una palabra. Frank. Solté los auriculares. Me quedé mirando el reproductor como si fuera a incendiarse. No lo entiendo. No había nada que pudiera haber insertado mi nombre. No había micrófonos ni conexión alguna. Era una cinta, antigua, analógica. Pero me llamó. Me llamó por mi nombre. Al día siguiente, encontré un contacto que afirmaba tener acceso a archivos no oficiales del hospital. Me citó en un almacén médico en ruinas, en las afueras de la ciudad. Allí, entre polvo y cajas húmedas, me entregó una carpeta sin sellos, sin membrete, sin fechas. Solo un título escrito a mano. 016. Sujeto sin expresión. Pregunté si había más. Me dijo que no. Le pregunté por qué me la daba a mí. Solo respondió, porque la has oído. Y una vez que la oyes, no puedes dejar de buscarla. Le pagué. Me fui. Esa noche leí el expediente. Era breve. Una descripción clínica incompleta, firmada por Kessler. Se refería a ella como la mujer sin reacción facial. Decía que no mostraba signos vitales, alterados. No respondía a estímulos, no parpadeaba. Pero lo que más me perturbó fue la última línea. No responde a los tratamientos estándar, tampoco al espejo. La paciente no se reflejaba, o al menos eso afirmaba el informe. Y justo, cuando estaba por cerrar la carpeta, vi algo más. Una foto pegada al reverso, vieja, borrosa, descolorida. Era ella, sentada en una cama de hospital, con el rostro fijo mirando a la cámara, y detrás, en una esquina apenas visible, un espejo, vacío. A partir de ese momento, la investigación dejó de ser una simple recopilación de documentos antiguos. Se volvió personal. Después de ver esa foto, esa imagen silenciosa de una mujer que no reflejaba su propia existencia, comencé a notar pequeñas anomalías a mi alrededor. Cosas insignificantes al principio. Grabaciones que no se reproducían igual dos veces, luces que parpadeaban cuando escuchaba la cinta, y luego, cosas que ya no pude ignorar. Intenté contactar a antiguos trabajadores del hospital Cedarwood. Encontré 3 nombres en viejos directorios de personal. Una enfermera, un recepcionista y un técnico de rayos X. El primero, Linda Carrow, era la misma mujer con la que hablé por teléfono días atrás.
Le pedí una entrevista. Me citó en un parque, a plena luz del día. Llegó temprano, no me saludó. Se sentó frente a mí, con las manos temblando. Le mostré la foto, y su reacción no fue de sorpresa, fue de negación. No puede ser, dijo. Yo nunca trabajé con ella. Pero está en los registros, Linda. Usted firmó su hoja de ingreso. Me miró con ojos vidriosos. Eso no es posible. Yo no estuve ahí ese día. Al menos, no recuerdo haber estado. Lena, pues, pregunté qué quería decir con eso. Suspiró y en voz baja, como si alguien pudiera escucharla desde lejos, murmuró. Cuando cerraron el ala este, algo se quedó adentro. Algo que no olvida. Esa noche, busqué el nombre del segundo contacto, Dale Hudson, recepcionista entre 1970 y 1974. Había fallecido en 1993. Su obituario no mencionaba familia. Solo una línea curiosa. El señor Hudson fue encontrado en su hogar, rodeado de espejos cubiertos. El tercero, Robert Kellner, aún vivía. Lo localicé en un centro para veteranos con demencia leve. No esperaba que recordara mucho, pero al mencionar Cedarwood, algo en su expresión cambió. Se tensó, se quedó en silencio por casi un minuto, y luego dijo, no debimos dejarla entrar. Pregunté si se refería a la paciente. Negó con la cabeza. No, a ella. La dejamos salir. No pude sacarle más. Lo sedaron poco después. Su historial clínico indicaba que sufría alucinaciones desde los años 80. Pero en su expediente médico había una nota de puño y letra de un psiquiatra. Paciente insiste en que es observado desde dentro de los espejos. Repite el nombre 016 en sueños. Volví a casa con la sensación de que algo me estaba esperando. No afuera, no en la oscuridad, sino dentro de la cinta, dentro de mí. Encendí el equipo. Volví a escucharla. La grabación, esta vez, empezó sin mi intervención. Ya estaba reproduciéndose cuando llegué a la sala, y no era la versión original. La voz no decía, ¿puedes verme? Ahora decía, ¿te acuerdas de mí? Apagué el equipo, lo desconecté, y aún así, la escuché, desde el otro lado de la habitación, como si alguien la hubiera memorizado, como si mi memoria no fuera enteramente mía. Al revisar los documentos una vez más, noté que la carpeta había cambiado de lugar. No recordaba haberla dejado sobre la mesa. Estaba abierta, y dentro, una foto nueva, mi foto, sentado frente a mi escritorio, exactamente como estaba en ese momento. La imagen estaba borrosa, pero detrás de mí, en el reflejo del ventanal, había una figura, alta, estática, sin rostro, solo piel lisa, como cera caliente que nunca se enfrió. Ya no sabía si estaba investigando un caso olvidado, o si el caso me estaba investigando a mí. No sé en qué momento dejé de buscar pruebas y empecé a buscar sentido. Los papeles ya no me bastaban, las grabaciones tampoco. Necesitaba verla con mis propios ojos, o quizás necesitaba que ella me viera. Volví a Harrison Bay una semana después, pero esta vez no me acerqué como un curioso. Entré por la reja oxidada que rodeaba lo que quedaba del hospital Cedarwood. Nadie me detuvo. Era como si el lugar supiera que yo venía. Caminé por lo que alguna vez fue el pasillo principal. El suelo crujía bajo mis pies, cubierto de hojas secas y restos de yeso caído. Las paredes aún conservaban trazos de azul pálido, como si el color también se negara a morir del todo. Llevaba una linterna, pero pronto me di cuenta de que no la necesitaba. Las luces se encendían solas, una a una, solo donde yo caminaba. No había electricidad. Seguí avanzando. Cada sala parecía idéntica. Camas oxidadas, cristales rotos, muebles volcados. Pero entonces llegué a un corredor que no aparecía en ninguno de los planos antiguos. Era más estrecho, más bajo, como si hubiera sido construido a escondidas, y al fondo, una puerta. Número 12, grabado directamente sobre la madera, como con uñas. Estaba entreabierta. Dentro, el aire era diferente, no sucio, no estancado. Era denso, como si respiraras algo que no quiere estar en tus pulmones. En el centro de la sala, una silla de ruedas vacía,
una bata doblada cuidadosamente sobre ella, y en el suelo, un espejo pequeño, redondo, intacto. Lo levanté con cuidado. Pero cuando miré en él, no me vi a mí. La habitación estaba reflejada perfectamente, cada detalle exacto. Pero donde debía estar mi rostro, solo había piel lisa, sin ojos, sin boca, sin expresión. Lo dejé caer. Entonces la oí, no una grabación, no una alucinación, una voz suave, seca, detrás de mí. Ahora lo entiendes. Me giré. No había nadie. Pero en el espejo, sí, ella estaba ahí, de pie, inmóvil, justo detrás de mí. Su rostro no tenía expresión, pero tampoco estaba vacío. Era algo peor. Era como si simulase un rostro. Como si hubiera aprendido mal lo que significa tener uno. Dije su nombre, aunque no tenía uno. Dije, ¿quién eres? Ella no respondió. Solo levantó la mano, como saludando, y en su palma había una palabra escrita, con lo que parecía ser sangre seca, rec. Entonces comprendí. Todo estaba siendo grabado. Todo había sido grabado. Salí de la habitación como pude, tropezando, respirando como si me ahogara. Y mientras corría por los pasillos en ruinas, todas las puertas comenzaron a abrirse, una a una. Pero no por el viento. No había viento. Era como si el lugar me estuviera mostrando algo. Como si cada habitación fuera una escena congelada de algo que aún no había pasado. Vi una enfermera colapsada junto a una camilla vacía. Vi un paciente escribiendo con la frente contra la pared. Vi a mí mismo, sentado, escuchando la cinta, desde otro ángulo. Cedarwood no era solo un hospital, era un espejo, un lugar donde la realidad se doblaba hasta romperse, donde el tiempo, la identidad y la lógica se fundían en algo observador, y ella, la mujer sin expresión, no era una paciente, era el reflejo de todo lo que quisimos olvidar. Volví 2 días después. No sé si fue valentía o una forma distinta de rendirme. Algo me llamaba desde ese lugar, desde esa puerta con el número grabado a rasguños. Pero esta vez no entré por el frente. Di la vuelta por el ala oeste, donde el incendio supuestamente había destruido todo. No era verdad. Nada estaba destruido, solo deshabitado. Las paredes no estaban carbonizadas, como decían los informes. Estaban limpias, demasiado limpias. El yeso relucía como recién colocado, y había marcas de manos, miles de ellas. Manos pequeñas, grandes, unas con dedos largos como ramas, otras sin dedos, todas dirigidas hacia la habitación 12. Avancé, pisando con cuidado. El suelo crujía como hueso viejo. Me detuve frente a la puerta. Volví a verla, idéntica, cerrada, y sin embargo, algo adentro respiraba. No lo oí, lo sentí. El aire entraba y salía con una cadencia lenta, como un suspiro que duraba años. Empujé la manija. No se movió. Golpeé 3 veces. Nada. Cuando ya me giraba para irme, la puerta se abrió sola. No de golpe, como si me invitara. Adentro, la luz era distinta. No había focos, pero todo estaba iluminado con un brillo blanco azulado, como el de una pantalla de televisión encendida sin señal. El mobiliario estaba intacto, una cama perfectamente hecha, una silla al costado, un espejo colgado, cubierto por una sábana, una Polaroid en el suelo, boca abajo. La recogí. Era ella, la mujer sin expresión, sentada en esa misma cama, en esa misma habitación. Pero lo que me heló la sangre fue la fecha escrita en la parte inferior. 927. La tinta no estaba desteñida. La foto no estaba amarillenta. Era nueva. Como si hubiese sido tomada ayer. Como si fuera a ser tomada mañana. Me senté en la silla. No por decisión. Mis piernas cedieron. Allí, sobre la mesa de noche, había un cuaderno. Lo abrí. Era un diario. Pero no uno que alguien escribiera con recuerdos. Era un diario de observación. Cada página tenía una fecha y un nombre, todos distintos. Todas mujeres, cada una descrita con detalle, altura, peso, reacciones, movimientos.
Frases exactas que dijeron qué día dejaron de hablar, qué día dejaron de parpadear, y una columna final con una sola palabra, reemplazada. Entonces lo entendí. Ella no era la misma. Nunca fue la misma. Era muchas, o una sola, en muchas. Cerré el cuaderno, pero al hacerlo, noté que había algo grabado en la tapa interna. Una frase, tallada con fuerza. El rostro que no cambia es el que recuerda a todos los demás. Me puse de pie, y la sábana que cubría el espejo ya no estaba, y allí estaba yo, mirándome. Pero mi reflejo no me imitaba. Yo estaba temblando. Él no. Yo respiraba agitado. Él no. Yo parpadeaba. Él me observaba, fijo, con la misma cara que ella. Me acerqué y escuché algo desde dentro del espejo. Un murmullo. Ya estás listo. Di un paso atrás. La puerta se cerró con violencia. Las luces se apagaron y por un instante lo supe. Yo ya no estaba solo en esa habitación. Cuando la puerta se cerró, no corrí. No podía. No porque no quisiera, sino porque algo me había alcanzado. No con manos, ni con voz. Me alcanzó con la certeza de que ya no estaba observando. Yo era el observado. La habitación 12 no era una celda. Era una cámara, un ojo abierto. Un lugar diseñado no para contener a alguien, sino para registrar todo. Las paredes, al principio inertes, comenzaron a cambiar. Se deformaban lentamente como si respiraran. La pintura se agrietaba en patrones circulares, repetitivos, como retículas de lente. Y el espejo, ese maldito espejo, seguía mostrándome algo que no era yo. Un hombre de espaldas, sentado donde yo estaba, sí, pero con la cabeza inclinada hacia atrás. Como si alguien la estuviera sosteniendo. Como si alguien detrás del reflejo me estuviera preparando para ser reemplazado. De repente, un sonido. Un clic seco. Una de las paredes se abrió como una compuerta secreta. Dentro, una pequeña cavidad. Y allí, una caja metálica, sellada, sin marca. La abrí. Adentro, una cinta de video. Formato U-Matic de los años 70. Una etiqueta escrita, a mano, con tinta roja. Evaluación sujeto 016. Sesión final. La sostuve con las manos temblando. La saqué de ahí y corrí. No recuerdo cómo llegué al auto. No recuerdo si manejé o si algo más me llevó. Solo sé que desperté horas después en mi estudio, con la cinta aún en el regazo. Tuve que buscar un reproductor antiguo. Lo conseguí en un mercado de antigüedades. Lo conecté todo con sumo cuidado y apreté play. La imagen estaba sucia, llena de estática, pero era clara. Era ella, sentada, inmóvil, con el mismo vestido blanco. Dos médicos la rodeaban, uno con una libreta, otro con un estetoscopio. La mujer no parpadeaba, no hablaba. El médico del bloc de notas dice, sujeto 016, día 11, no ha comido, no ha dormido, no ha hablado, pero se mueve por las noches. Hoy haremos una prueba diferente. Le colocan un espejo frente al rostro. Nada, no hay reflejo. Uno de los médicos se incomoda. Mira hacia la cámara, como dudando si continuar. El otro insiste. Le habla a ella directamente. Queremos saber de dónde vienes. ¿Cómo llegaste aquí? Ella no responde. Pero entonces gira lentamente la cabeza hacia la cámara. Sus labios se separan por primera vez. Y dice, ¿ustedes creen que son los primeros? El vídeo cruje. Aparecen líneas negras, artefactos. Pero sigue. Ella continúa. Han intentado nombrarme, encerrarme, olvidarme. Cada generación cree haberme descubierto. Pero yo siempre estuve. El médico se levanta, visiblemente alterado. La cámara tiembla. Se oye una puerta cerrarse violentamente, fuera de cuadro. Y luego, solo queda ella, sentada, mirando directamente a mí, a través de la pantalla, a través del tiempo. Entonces dice algo que no está grabado. Lo sé porque la imagen sigue, pero no hay audio. Y sin embargo, la escuché en mi cabeza, como si sus palabras no usaran ondas, sino memoria. Ya fuiste grabado, ahora te toca recordar. Apagué todo, quemé la cinta, o al menos eso intenté.
pero no se quemó. El plástico se derritió, sí, pero el video volvió a aparecer en mi computadora horas después. No lo subí, no lo digitalicé, simplemente estaba allí. Y esta vez era diferente. No mostraba la entrevista, mostraba mi casa, mi escritorio, mi silla y a mí, sentado, mirando a la cámara, con el rostro completamente inmóvil. Y entendí, no era ella, nunca fue ella. Era lo que queda cuando alguien deja de ser humano. Pero aún recuerda cómo fingirlo. No volví a dormir después de eso. Ni de noche, ni de día. No por miedo, no exactamente. Era otra cosa. Era como si, desde que vi ese video, yo mismo estuviera siendo proyectado de vuelta. Como si algo en mí hubiese sido encendido o reemplazado. Los primeros días fueron extraños pero manejables. Luces encendiéndose solas. Archivos en mi computadora que se reescribían sin permiso. Fotos de mi infancia, alteradas. Mi rostro, en cada una, tenía los ojos demasiado abiertos. Pero entonces vinieron las llamadas. Siempre al mismo número fijo que nadie más conoce. A las 3:33 de la madrugada. La primera vez no contesté. La segunda, escuché solo estática. La tercera vez, una voz susurró. Ella, ya está en tu lado izquierdo. Miré, no había nadie. Pero el espejo al fondo del pasillo mostraba dos figuras. Una era yo, la otra, detrás, sin rostro, inmóvil. Comencé a sellar los espejos, a cubrir cada superficie reflectante. Pero no servía de nada. El reflejo ya no necesitaba cristal. Se reflejaba en el agua del grifo, en las ventanas del auto, en mis propios recuerdos. Una mañana, encontré mi escritorio revuelto y en el centro una única hoja. Te recordamos, no debiste grabarla. Intenté comunicar-me com colegas antigos do Sector 6. A maioria fingiu que não me conhecia. Um deles, Marcos Lerner, havia trabalhado em arquivamento audiovisual. Quando finalmente consegui localizá-lo, ele estava internado em uma clínica privada, catatônico, com os olhos abertos, fixos. Diziam que não piscava há 2 anos. Quando me aproximei do vidro de observação, ele se virou. Primeira vez em meses. Olhou direto para mim e murmurou: "Você a soltou. Você é a fita agora." A realidade começou a ruir em pequenos detalhes. Relógio da parede parou às 3:33 e nunca mais andou. Pessoas na rua me olhavam com estranheza. Algumas desviavam, outras sorriam, mas não com o rosto. Sorriam com os olhos fixos e vazios, como se me reconhecessem de um lugar que eu mesmo não lembrava ter estado. Uma noite, acordei com a sensação de que alguém estava na minha cama. Olhei para o lado. Estava vazia. Mas no travesseiro havia fios de cabelo idênticos aos da mulher da fita. Cortei a energia da casa. Desconectei tudo. Mas meu telefone, desligado, começou a vibrar. Na tela preta, sem desbloqueio, apareceu uma frase invertida. REC 016. Arquivo aberto. Desde então, comecei a ser seguido. Não por pessoas. Não exatamente. Por sombras imóveis que apareciam sempre do mesmo lado. O esquerdo. Às vezes em um banco de praça. Outras dentro de lojas vazias. E sempre sem rosto. Voltei à fita original. A da primeira noite. Mas ela não estava mais onde aguardei. No lugar encontrei apenas o espelho de mão, com meu reflexo virado para o lado errado. Perdi o contato com o mundo. Meus e-mails pararam de funcionar. Minhas anotações começaram a apagar-se sozinhas, e em seu lugar apareciam palavras repetidas. Gravação ativa. Gravação ativa. Gravação ativa. A fita não era uma gravação. Era uma chamada de volta. Um ritual mecânico para trazer algo que aprende com os rostos, que coleciona silêncios, que vive onde ninguém mais quer olhar. E agora, eu sou parte do acervo. Si estás escuchando esto, es porque algo falló. No debía quedar rastro de esta historia. No debía quedar rastro de ella. Y, sobre todo, yo no debía seguir aquí. He regrabado este archivo más de 30 veces. He intentado dejarlo cifrado, oculto, fragmentado.
pero siempre vuelve al mismo formato. Un solo archivo, una sola hora. 3:33 AM. No tengo certeza de qué día es, o si esto sigue siendo tiempo. Los relojes en esta casa se detuvieron hace semanas. Las sombras ya no obedecen. La luz. ¿Y los espejos? Bueno, los espejos ya no me devuelven el favor de mentirme. Cada noche escucho pasos que no reconozco. Crujen como si fueran míos, pero llegan después de los míos. Y a veces, mientras escribo, siento que alguien más está escribiendo conmigo. No sé si sigo siendo yo. No sé si esto es un mensaje o un eco. Quizás esta grabación no está siendo hecha por mí. Quizás solo está siendo reproducida una y otra vez, desde la última vez que vi su rostro. Ese rostro que no cambia. Empecé a olvidar el mío. Me miro en fotos antiguas y no me reconozco. Me escucho hablar y la voz ya no me parece familiar. A veces me despierto en habitaciones que no recuerdo haber visitado. A veces me escucho decir cosas que no comprendo, como si alguien más estuviera dejando trozos de sí en mí, como si esta historia, esta grabación, esta mujer, fuera un virus de identidad, un contagio del alma. Ya no busco respuestas, solo quiero advertirte. No mires la cinta, no la rebobines, no la digitalices. Y por favor, no le pongas nombre. Eso es lo que ella quiere. Un nombre, una forma, una voz que la describa lo suficiente como para sostenerse en este lado. No digas la sin rostro, no digas la expresión nula y sobre todo, no la grabes. Yo fallé. Fallé cuando permití que su voz se alojara en mi memoria. Fallé cuando respondí a sus preguntas. Fallé cuando la miré a los ojos y ella no parpadeó. Ahora es tarde. Siento su presencia constante, como una transmisión abierta que no puedo cerrar, como si mi cuerpo ya no fuera una jaula, sino una antena. Grabé este último archivo en un equipo desconectado, sin red, sin electricidad, a mano, con tinta real, con papel que respira. Lo dejaré en un sobre, sin remitente, como el que me llegó a mí, porque si algo de esto logra cruzar a otro, entonces la cadena seguirá, y tú serás el próximo nodo. Así que escúchame bien, guarda este archivo, escóndelo, y reza por olvidarlo. Y si alguna noche a las 3:33 escuchas una voz que te llama por tu nombre, no respondas, no te levantes, no mires hacia el espejo, porque si lo haces, ella sabrá que ya es hora de grabar otra vez. Algunas verdades no pueden ser enterradas, y en el sector 6, todo queda registrado. Si quieres seguir explorando lo que nadie se atreve a investigar, suscríbete, deja tu comentario, y recuerda, lo que está al otro lado, también está escuchando.